Hace 8 días en 6, Hebreos 6:6, y quiero retomar allí y que sigamos pensando, pues se acabó el tiempo, pero yo considero que todavía necesitamos considerar eso, especialmente el asunto de pues la diferencia doctrinal entre grupos, los que creen en la seguridad de la salvación y los que creen que uno puede, después de conocer a Cristo, perder la relación. Estoy luchando aquí con las palabras, y precisamente la palabra que quiero evitar es la palabra salvación. Entonces, ¿qué quiero decir? Pues les recuerdo leyendo del 4 al 6 para que nos pongamos de nuevo en esta materia, porque es imposible que los que fueron una vez eliminados, que gustaron del don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después recayeron. Y aquí se completa la idea: es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen al vituperio. Entonces, comenzamos con estas últimas 2 frases que creo que no tratamos hace 8 días. El argumento aquí es que no puedes ser salvo por la crucifixión de Jesús y a la vez participar en esa crucifixión y cooperar en la crucifixión de Jesús. Entonces, pues este es el argumento al final. Y aquí, pues necesito aclarar, él no está hablando de lo que llamamos caer en el pecado. Él no está hablando de el que, pues el alcohólico que se dedica a evitar el alcohol y tiene una caída y toma. O una persona que reconoce su egoísmo y se arrepiente de su egoísmo y se da cuenta de repente que ha caído otra vez en actos egoístas. Aquí, cuando él habla de recaer, está hablando precisamente del tema de Hebreos, que no se expresa, sino que hemos descubierto allí, que la situación de los lectores es que ellos han, durante décadas probablemente, han participado en la sinagoga judía, teniendo la convicción de que Jesús es el Mesías que los judíos esperan, y conviviendo con otros en esa sinagoga que no tienen esa idea, que no creen que Jesús es el Mesías. Y la sinagoga ha hecho una determinación de que ahora es oficial, Jesús no es el Mesías, y para quedarse en la sinagoga todos tienen que aceptar eso. Entonces, aquí no estamos hablando de alguien que usa una palabra que la iglesia no acepta. No estamos hablando siquiera de uno que cae en adulterio, o uno que tiene una oportunidad y de repente roba, toma algo que no es suyo. Estamos hablando de uno que formalmente está renunciando su fe en Jesucristo. Uno que confiesa: Jesús no es el Mesías. Jesús no es Señor. Entonces, aquí no está hablando de cualquier pecado. Tertuliano hizo el error, pues difería de mí, por eso sé que es un error.
de decir que el autor, pues, el autor estaba hablando de cualquier pecado. De hecho, aunque él decía eso, Tertuliano, en realidad aplicaba eso al pecado sexual. Y aquí no es ningún pecado sexual. Es precisamente crucificar de nuevo al Hijo de Dios y exponerlo al vituperio, diciendo que Jesús murió en vano o que Jesús murió por sus males, por ser malhechor. ¿Ok? Entonces, primero, eso. Pero luego, vamos a la situación más amplia de la cual yo hablaba en el capítulo 3, específicamente versículos 6 y 14, y ahora aquí en estos versículos. Nuestro problema, yo creo que cuando nosotros hablamos con metodistas, católicos, carismáticos, y afirmamos la salvación no se pierde, yo no acepto esa formulación para nada, porque pone el enfoque en la salvación y eso precisamente es nuestro problema. Estamos viendo estos versículos en el contexto pues, de nuestra salvación. Si vamos a ser salvos o no vamos a ser salvos. Y pues a lo mejor estoy demasiado tajante, pero la persona que se está concentrando en su salvación es una persona que no se ha convertido, que todavía no está siguiendo a Jesús. Porque cuando Jesús entra en nuestras vidas, Él quita ese egoísmo, inclusive quita el egoísmo que toma como nuestro propósito en nuestra vida o en nuestra religión, el propósito de asegurar nuestra salvación. Y pone en su lugar una nueva lealtad de que lo que buscamos es ser grato o actuar en amor hacia esta persona que se ha encargado de nuestra salvación. El Dios que nos rescató de nuestro egoísmo, de nuestros valores equivocados, etcétera, todo lo que quieras mencionar ahí. Estoy hablando de algo también muy amplio, no de momentos específicos. Entonces, cuando vemos eso, pues estos versículos, o cuando nosotros volvemos al asunto, si la pregunta es, ¿la salvación se pierde o no? Si esta es la pregunta, no hay una buena respuesta, porque esa no es la pregunta. Entonces, si hacemos esa pregunta, parece que aquí lo que está diciendo es que si renuncias a Cristo, pierdes tu salvación. Pero noten cuando dice, crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen al vituperio. El autor no está pensando en la salvación de la persona que enfrenta esta decisión. Está enfocado en el efecto que tiene sobre Jesús. Y la idea es, sabiendo lo que Jesús ha hecho por ti, ¿le puedes hacer eso? Crucificarlo de nuevo y exponerlo al vituperio. Entonces, yo sí siento que este es un aspecto que no hemos visto aún en nuestro evangelismo. Nosotros apelamos a egoístas. Estamos evangelizando a egoístas y presentamos la salvación
con referencia a lo que le conviene al egoísta. Entonces estamos convirtiéndoles en egoístas más efectivos. Y cuando hablamos del cielo, el infierno, reforzamos esa idea. La salvación es encontrar la relación con Dios por la cual fuimos creados. Y es una relación de amor. Entonces, igual que en un matrimonio, cuando dices a tu esposa, voy a traer el gasto de acuerdo a cómo manejas a la casa y la familia. Si haces mejor, te voy a dar más gasto. Si descuidas algo, pues voy a reducir el gasto. Ese no es amor. Y lo que tenemos que aprender en el matrimonio para que funcione es que yo voy a dar mi todo a esta relación sin condiciones. Y si la otra persona tiene ese mismo compromiso, entonces es una relación que nos satisface. Entonces, por eso yo creo que aquí 4 y 5 no es tanto una advertencia, ya vas a perderte todas estas cosas si regreses. Está diciendo, eso es lo que Cristo hizo por ti. Y ahora, ¿qué vas a hacer por él? Y sí, la única respuesta correcta es, pues voy a dar todo por él. Si lo que requiere es la muerte, para seguir fiel a él, voy a la muerte. ¿Ok? Y también otro aspecto creo que es el mismo asunto, tal vez suene como otro. Noten que no dice aquí, es imposible que sean renovados para la salvación. Dice que sean renovados para arrepentimiento. Entonces, el autor no está diciendo qué es posible y qué no es posible para Dios. Él está hablando de la decisión de uno, la autenticidad de uno. Y no puedes decir que estás arrepintiéndose y a la vez estás haciendo acciones que hacen imposible ese arrepentimiento y que niegan ese arrepentimiento. Entonces el autor no está diciendo que esa persona ya está perdido sin ningún remedio. Está diciendo, está tomando él, la persona, está tomando una decisión que determina, pues, como nosotros entendemos en la vida, cuando sales de la prepa, probablemente que puedes estudiar varias carreras, pero cuando escoges una carrera y estudias esa carrera, entonces se han cerrado algunas puertas que estaban abiertas antes. No puedes regresar y tomar otra carrera, tal vez aún una vez, pero se pierde un tiempo. Te has preparado para un camino y ya no están abiertos otros caminos. Entonces, eso es lo que está diciendo en el sentido espiritual. No puedes renunciar a Cristo y luego decir, pues mañana me voy a arrepentir de eso. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna respuesta? Carlos, hermano. Sí, sí, gracias, hermano. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero Sí. y enfocándonos tal vez a poder analizar esta parte donde usted nos comenta, mucho de nuestro evangelismo ha estado basado en esto, en el egoísmo. Por eso la gente que regularmente llega a la iglesia es personas que están enfermas, que están
en alguna crisis, ya llámese personal o familiar, alguna situación de alguna adicción o problemas generales. Y entonces, cuando nosotros les vendemos, voy a decirlo así, este evangelio, aunque criticamos el evangelio de la prosperidad, sí les hemos vendido este evangelio en menos medida y no parece ser que no por intereses pastorales o personales, pero sí se les promueve esto. Vienes a Jesús y no decimos pare de sufrir, pero es básicamente lo que les estamos ofertando durante muchos años. O sea, uno puede analizar algunos cursos de evangelismo, de discipulado, y se basan en esto básicamente en la salvación, en lo que puedes obtener si vienes a mi iglesia. Y entonces sí es algo para pensar, porque a final de cuentas, a veces yo creo que hasta inconscientemente lo seguimos haciendo. O sea, hablamos a la gente de esto, pero básicamente, bueno, yo veía hace rato que le mandaba usted un mensaje a una hermana y le comentaba, Perla, acuérdate de lo que es el amor, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que se basa en eso. Jesús en Juan 17 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, no hemos entendido que es parte de esta relación, ¿verdad? Es lo que entiendo. Y por otro lado, a lo mejor el ir quitando algunas cuestiones como religiosas, pienso yo que nos hemos basado así. Recordaba cuando se le dice al ángel, ¿no? No sé, creo que la iglesia es Mirna, pero le dice, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré en mi boca. Vamos hablando de no que, eh, ¿cómo le explicaré? A final de cuentas, Jesús preferiría llegar a nosotros siendo inconversos, aceptar el que no he tenido una relación con Jesús, y entonces comenzar de nuevo a tener todos estos conceptos religiosos o que no me dejan avanzar y precisamente me tienen en medio, estando tibio. A veces lo hemos pensado, esta cuestión de la tibieza, así como que una parte en el mundo y otra parte en la iglesia, como si no quiero ser tan santo, pero tampoco tan pecador, y hacemos esta división así como que es que en la iglesia somos bien santos y juzgamos al hermano que está tibio, cuando en realidad todos, lo que está diciendo es, bueno, pienso yo, sería mejor que echaras a un lado todas estas cuestiones y no estar en una cuestión solamente religiosa, porque este evangelio que hemos predicado parece una licencia para pecar, pareciera ser, no pierdes la salvación, entonces simplemente haces tu oración y puedes tú continuar con tu vida, pero te olvidas de esa relación que deberías tener con Cristo. Entonces sí nos habla mucho de replantear pues todo lo que hemos inclusive enseñado, porque yo he enseñado muchas cosas de estas que ahora vemos que no. Muchas ya me he dado cuenta y muchas de verdad hace tiempo que yo las he desechado, pero aún así seguimos luchando con otras muchas cosas que son ni siquiera bíblicas. Entonces entiendo que esta parte habla de una persona que abiertamente diría, renuncio a Cristo, ¿verdad? Básicamente, y no alguien que cae en pecado. Entonces, pero bueno, es A que, ver, lo último no capté. lo que dice este pasaje del 6:6 es básicamente una persona que está renunciando abiertamente, está decidiendo renunciar a Cristo, y Ok, no habla de una persona que está, pues como todos, porque al final de cuentas todos pecamos, exacto. aunque no lo querramos. Sí, sí, sí. Ok, gracias, Charlie. Hermano, sí, buenas tardes. Mire, estaba yo pensando ahorita que lo escuchaba yo
explicar estos versículos. Y hay dos cosas que me llamaron la atención. La primera, cuando usted explicaba de aquellos que dan marcha atrás, que siendo una vez cristianos o habiendo declarado aceptar a Cristo, después dicen que ya no. Si eso es lo que hemos aprendido como la apostasía, si es eso lo que usted está explicando, si es a lo que se le llama la apostasía, y si para ellos, obviamente, si hay, pues se les puede volver a recibir, ¿verdad? O si otra vez pueden arrepentirse de nuevo y declarar nuevamente a Cristo. Esa es una pregunta. La otra es, escuchaba que usted nos decía que hablamos el evangelio a gente egoísta. Sí, sí fue lo que escuché, lo que usted dijo, que hablamos el evangelio cuando hablamos a gente egoísta. Y entonces me venía a la mente la manera en la que a veces nos quieren convencer para evangelizar, presentándonos, en lugar de presentarnos a gente egoísta, nos hablan de gente pobrecita que se está dirigiendo al infierno y que deberíamos de tener compasión por ellos y entonces ir a predicar. Si está equivocada esa manera de presentar, de motivarnos a evangelizar, al decirnos que pobre gente, no, pobrecita, tenemos que verlos con compasión porque sin saber se están yendo al infierno y entonces tenemos que ir y alcanzarlos. Si es una manera entonces también equivocada que nos han estado presentando, hermano, no lo sé. Sí, apostasía quiere decir pararse aparte o estar aparte. Entonces sí, es lo que está diciendo aquí en este versículo. Ahora, cuando hablamos de apostasía, hay otra carga, otro bagaje que va con eso. Por ejemplo, en contexto calvinista, especialmente en su forma bautista, apostasía quiere decir algo que es imposible, es un falsa doctrina. Entonces, evito usar la palabra, pero sí estoy hablando de eso. Pero también en el contexto de que debemos reconocer, nosotros no solamente pensamos que ya se me fue la línea del pensamiento, pero pensamos que nosotros podemos saber todo. Comenzamos con una idea. Aquí otra vez en el evangelismo, ¿cuál es el primer paso del evangelismo? ¿Cuántos conocen a evangelismo explosivo? Todavía se usa. ¿Cuál es el primer paso? Hacer las dos preguntas. ¿Para qué hacemos esas dos preguntas? Para que podamos juzgar a las personas. Ahora, un evangelismo que comienza con juzgar a las personas, que nosotros determinemos quién está salvo y quién no está salvo, pues estamos comenzando mal y no podemos terminar bien. Entonces, ahora cuando dices pobrecitos y van al infierno, ahí también yo creo que una mejor motivación es, eso es lo que le interesa a Dios. Si esas personas, en lugar de decir esas personas van a sufrir en el infierno, yo diría, imagínense el dolor que le va a dar a Dios si esas personas nunca conocen a Dios porque no escucharon el mensaje. Entonces, esta es una mejor motivación. La otra es otra vez, nosotros podemos juzgar a todos y aún podemos determinar si van al infierno o no. Y es lo que están diciendo, de ti depende que esas personas, y no depende de ti, no depende del testigo, eso depende de Dios. Mi salvación y la salvación de mi amigo depende de Dios. Entonces, yo creo que en lugar de amenazar a las personas, creo que un mejor comienzo es, pues, lo que vemos en la Biblia, contar la historia
Lo que Dios hizo, envió a su Hijo para morir por nosotros. Lo que Jesús hizo, Él dio su vida para que vivamos nosotros. Y luego puedo seguir con mi testimonio. Así que, viendo lo que Dios hizo por mí, lo que Jesús hizo por mí, yo quiero vivir mi vida para decirles gracias, para expresar mi gratitud. Entonces, finalmente, una vida de fe es una vida de gratitud. El problema de fe es una palabra bíblica, pero nosotros hemos enseñado tanto que la fe es tu boleto de entrada, que la gente no ve ahí la lealtad a Dios. Y de ahí viene lo que Carlos Hermán estaba diciendo acerca de los cristianos tibios. Pues si puedo conseguir la salvación más barato, pues mejor. Entre más barato, mejor. Pero no se trata de eso. Cuando se trata de una relación, queremos hacer lo máximo, no lo mínimo. Entonces, ya perdí de vista tus preguntas, Charlie. ¿Las contesté o falta algo? Sí, hermano, sí, está bien. Sí, estamos entendiendo la respuesta. Ok, Aldo. Sí, hermano, me quedé con una frase que dijo que no sé si entendí bien o no entendí, lo más probable es que no entendí, que decía que cuando una persona se afana mucho de su salvación y decir si es salvo y buscar el concepto de la salvación, que dijo algo al respecto. Sí, sí. Para mí, esta es la doctrina correcta de la seguridad del creyente. Es que Dios se encarga de todo. Uno, no hay nada que yo pueda hacer para asegurar mi salvación. Dos, Dios sí puede hacerlo y Dios está haciendo todo lo necesario. Entonces, ya yo no tengo que examinar mi respuesta a Dios para ver si falta algo. Si he hecho puntos 1 y 2, pero me faltó 3 y voy al infierno. No, es Dios que dice, lo que se ha hecho, yo lo hice. Lo que falta para hacer, yo lo voy a hacer. Así que esta es la libertad de la seguridad. Okay. Pero si me siento libre para seguir en mi pecado y mi egoísmo, entonces no estoy convertido. Necesito arrepentirme. Pero si lo que quiero hacer con mi libertad es servir a las personas a quienes Dios ama como una expresión de mi gratitud a Él, entonces la libertad es absoluta. Sí, Dios dice, haz lo que quieras, porque lo estás haciendo en amor. Amor primero a Dios. Y hemos visto en lo poco que hemos logrado en nuestra vida, que cuando crece nuestro amor a Dios, no resta amor a otros. Entre más amamos a Dios, más capacidad tenemos para amar a nuestras familias, a nuestra comunidad, a los necesitados, a todos. Entonces, esos amores no están en competencia, sino van de la mano. ¿Ok? Entonces, yo creo que hace falta un concepto más amplio aquí de lo que es la vida. Y precisamente esta constante evaluar si ando bien o no ando bien, si faltó algo, si ya estoy en el camino del infierno, todo eso es parte de lo que, pues de lo cual Dios me salva en Jesús. Uh-huh. Entonces,
pues para mí eso ha servido una libertad, como alguien dijo, sí seguimos pecando, todos seguimos pecando. Entonces, no vivo siempre a la altura de lo que estoy viendo, pero cuando pienso en eso, cuando me concentro en eso, cuando me hago consciente de esta actitud de gratitud que yo debo tener, me da una libertad enorme. ¿Ok? Entonces, pues repito, en el versículo 6, no está hablando de lo que sea imposible para Dios. Está hablando de lo que es imposible para nosotros. Y todos sabemos eso. El alcohólico, cuando toma otro trago, ya no está más cerca de la sobriedad, porque tiene como si se vaya a hartar algún día. Entre más toma, más esclavo es del alcohol. Y así también, pues, en cada paso egoísta que hacemos es un paso que nos pone más lejos de Dios. Pero el autor no está diciendo para nada lo que sea posible o imposible para Dios. Y eso se revela en lo que se sigue aquí. En el capítulo 6 y en el capítulo 10. En el capítulo 10 es aún más fuerte, más violento la advertencia, más violenta la advertencia del autor. Aquí él dice, es imposible que sea renovado. Pues eso, el autor sí quiere despertarles de su apatía. Y decir, estos deben atender a eso. En el capítulo 10 dice, pues nuestro Dios es fuego consumidor. Pero luego, en los dos casos, después de la advertencia, él expresa confianza. Entonces, pues la transición a esta confianza son los versículos 7 y 8, y la confianza en sí es 9 al 12 o aún todo el resto del capítulo. Entonces, consideremos primero 7 y 8, es como una parábola. Él dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba para provecho de aquellos que la cultivan, recibe bendición de Dios. La tierra que bebe la lluvia recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es desechada, está cercana a la maldición y su fin es ser quemada. ¿Cuál es la comparación aquí? La tierra, ¿a qué representa en estos dos versículos? Entienden que el autor no está hablando de agricultura. La persona, ¿no? Sí, es la persona, específicamente el creyente, porque el autor no está hablando de lo que pase con los que nunca han seguido a Cristo. Él está hablando a seguidores de Cristo, quienes están pensando en abandonar ese camino. Entonces, la tierra somos nosotros. Entonces, ¿cuál sería la hierba para provecho y cuál sería espinos y abrojos? Si la tierra, las obras, Aldo. Las obras que hacemos. Ok, las obras. ¿Qué obras? Pues hablamos del fruto del espíritu y el servicio y los dones que tenemos. Entonces, Aldo está pensando no en obras conformes a la ley y obras en contra de la ley, sino de obras que sirven para cultivar relaciones y obras que quiebran relaciones. Entonces,
Pero noten aquí algo que yo tuve que leer muchas veces estos versículos para captar eso. Pero noten la relación entre la bendición de Dios y la tierra. En el versículo 7, la bendición de Dios viene antes de las obras o después de las obras. Y voy a preguntar lo mismo en el versículo 8, si les ayuda a aclarar eso. ¿Ven El texto, Aldo? el texto dice que o sea, si lo leemos en el orden que está escrito, es después de las obras. Ok. Pero, Se menciona pero, después de la pero obra. la bendición puede ser anterior porque la tierra bebe la lluvia. Exacto. Y la lluvia ya es una bendición de Dios. Exacto. La lluvia es la bendición de Dios. Entonces, la persona que produce servicio a otros, buenas relaciones, amor a los hombres, que expresa el amor y gratitud a Dios, esta persona está usando bien la lluvia que Dios le ha dado. La bendición de Dios está produciendo la fruta que Dios quiere que produzca. Miren el versículo 8. Allí no hay vuelta de hoja. La maldición viene antes o después de los espinos y abrojos. Igual después. Después, sí. Aquí, o sea, en el versículo 7, como dijiste, hay una ambigüedad. Se menciona la bendición después del producto, pero cuando reconocemos el vínculo entre lluvia y bendición, vemos que viene antes. Pero en el versículo 8 no hay ambigüedad. Dice, está cercana a la maldición. La maldición no está diciendo esa persona es maldito de Dios, sino yo creo a la luz del versículo 6, está diciendo cuando vives así, te estás acercando a la bendición de Dios. Y su fin es ser quemada. Noten aquí en este versículo también, este versículo no está hablando de las llamas del infierno, del lago de fuego. Quemada es parte de la metáfora, no parte de la descripción de la experiencia de la persona. Se puede tomar aquí como la tierra cuando se acaba el cultivo, se siembra, se recoge todo y lo que queda es quemado. Creo que un poco mejor. Y cuando es quemada, se está preparando para que Exacto. se vuelva a sembrar. Entonces, si alguien no está haciendo lo correcto, es quemado para que vuelva a ser como, sí, podría yo decir, un nuevo intento. Tienes la idea, pero aquí no hubo una cosecha, porque el producto son espinos y abrojos. Entonces nadie va a recoger los espinos y abrojos. Nomás lo quemó. De quemar. Se quema exactamente lo que dices, Aldo. Y yo creo, aquí no está tan claro en Hebreos como en otras partes, pero yo sí creo que el Nuevo Testamento enseña eso. El castigo de Dios siempre es redentor. Dios nunca castiga simplemente para lograr la justicia. Cuando Dios castiga, su propósito siempre es redención, es reformar, que Él quita lo malo para que crezca lo bueno en nosotros. Inclusive encuentras eso en un lugar donde encuentras eso. Tal vez lo más claro es Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16 está presentando, está presentando la condenación final
bajo la figura de las copas de ira. Pero aún en medio de eso, en medio del castigo de Dios a los que jamás se han arrepentido, los versículos 9 y 11 dicen, sin embargo, no se arrepintieron para dar gloria a Dios. Y en 9, 20 y 21, esta frase revela cuál fue el propósito de Dios en los sellos y las trompetas, llevar a las personas al arrepentimiento. Y aquí, pues en el capítulo 16 es lo mismo. Entonces podemos verlo aquí. Uno que lee versículos 7 y 8 debe decir, no lo veo aquí. Pues yo tampoco lo veo de aquí, pero sí lo que el autor está diciendo está abierto a eso. La maldición de Dios, como dijo Aldo, se podría entender con una preparación para una cosecha diferente, mejor. ¿Ok? Entonces, y creo que se confirma aquí, porque él sigue diciendo, pero aunque hablamos así, oh amados, hablando de maldición, hablando de crucificar a Cristo, hablando de no pueden renovarse, aunque hablamos así, oh amados, en cuanto a ustedes estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Noten, no cosas que lleven a la salvación, sino está diciendo una cosecha que revela que la salvación está obrando ahí. ¿Ok? Daniel dice, tanto versículo 17 como el 8 hablan de la misma bendición de Dios sobre la tierra, solamente que uno produce bien y otro mal. Es causa de la misma incredulidad o dureza del corazón. Sí, Daniel, si te entiendo bien, tu punto es que Dios manda la lluvia a toda la tierra. Y luego, pues, de hecho, los espinos y abrojos no pueden crecer sin la lluvia. Entonces, el segundo es un uso incorrecto de la bendición de Dios. La bendición de Dios se ha dado en los dos casos y creo que esa es una interpretación correcta porque el versículo, el 4 versículos, los versículos 4 y 5 están hablando de esta bendición. Pues podríamos decir que 4 y 5 es es el contenido de la lluvia en el versículo 7. Pero notamos que en 4 y 5 está hablando de los beneficios que recibimos, el gozo que recibimos, la llenura de la vida, la satisfacción de nuestras necesidades y de nuestro carácter. ¿Ok? ¿Está bien, Daniel? ¿O quieres algo más? Está bien, hermano. Nada más me llamaba la atención eso, que la bendición de Dios, pues es para el hombre, sin distinguir realmente, ¿no? Pero Sí. curiosamente, la bendición de Dios produce o da resultado positivo, pero también hay un resultado negativo, ¿no? Entonces Sí. eso me llama la atención. Sí, sí, y piensas correcto aquí. Yo creo que sí. Creo que es conveniente mencionar cuando nosotros producimos espinos y abrojos, Dios todavía está dando su bendición. La lluvia sigue cayendo y nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos para producir una cosecha distinta. Pero la cosecha mala, pues, pues aquí también un aspecto que yo quiero mencionar. Me parece que el verdadero cristiano que yo espero algún día ser,
cuando piensa en el juicio final, piensa más en la decepción de Dios, no en el lago de fuego. O sea, la pena de que Dios no me va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Ya no estoy sirviendo a Dios para evitar escuchar las palabras, apártate de mí, vete a las tinieblas, vete al fuego, sino que lo que anhelo, inclusive comienza a crecer en nosotros una idea. Si mi condenación al infierno puede dar gloria a Dios, tal vez valdría la pena. Porque ya no estamos viviendo de manera egoísta. Estamos viviendo para la gloria de Dios. Ahora, a la misma vez, podemos dar gracias a Dios, que lo que trae gloria a Dios es precisamente lo que más gozo, más paz, más satisfacción nos da a nosotros. Y viendo eso, pues decimos más me dan ganas de agradecerle y expresar mi gratitud. Entonces, el autor dice, no estoy diciendo eso porque dude de ustedes, sino precisamente porque estoy convencido de que este no es el camino en que ustedes están. Y está implícito aquí. Estoy convencido que finalmente ustedes van a escoger a Jesús y no a la sinagoga. Daniel se atreva a decir que el buen fruto que yo pudiera dar es bendición de Dios, porque sin ella soy campo de espinos. Así es, así es. Si hay espinos, la culpa es mía. Si hay una buena cosecha, vino de Dios. Inclusive, si digo, pero yo fui buena tierra, pues, ¿quién te hizo buena tierra? Ese no fue tu acto, fue acto de Dios. Entonces, ya estamos viendo aquí en el versículo 9, cuando el autor dice salvación, no está hablando de no ir al infierno. Es algo mucho más amplio. Y la cuestión del infierno y cielo es una pequeña parte, pero muy pequeña porque es remota. La salvación es algo que podemos disfrutar hoy. Entonces, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que han demostrado por su nombre. ¿Ven? Eso es lo que acabo de decir. Pero aquí se atribuye a nosotros. Entonces, añadiendo a lo que Daniel está diciendo, yo estoy diciendo, y lo que el autor está diciendo en el versículo 10. Primero, Dios hace la obra en nosotros. Y luego Él nos premia por haber hecho la obra. Dios no es justo. Dios es el que justifica a los impíos. Y aquí, pues el hecho de que Él hizo esa obra en nosotros no le limita en darnos, derramar su amor sobre nosotros. Y un motivo de su amor ahora es las buenas obras que estamos haciendo. Y aquí vienen estas buenas obras. Yo creo que confirma lo que dijo Aldo. Porque han atendido a los santos y lo siguen haciendo. ¿Qué entiendes que es ¿qué es la misión de la iglesia? ¿Atender a los santos o atender a todos? Yo creo que es atender a todos.
porque es a eso fuimos enviados para propagar el evangelio. Okay. Solo Dios sabe a quién, y el Espíritu Santo dirá quién es el que va a hacer la obra. Excelente. Entonces, ¿por qué dice aquí los santos? Pues primero, porque es un contexto de persecución. Y en la persecución, los santos se vuelven los más necesitados. Si el necesitado es mi prójimo, pues los santos son los más prójimos. Entonces, debemos pensar aquí. El autor está diciendo santos para excluir a alguien, y tenemos, como Joel decidió, tenemos que desechar eso. Pero también es obvio que si hay hambre y tenemos un ministerio de comida, no vamos a negar los abarrotes a nadie por ser miembro de la iglesia. Pero confiamos en la abundancia de Dios que podemos dar también a todos en la comunidad. Entonces, santos aquí sí dice algo, pero lo que dice no es una exclusión. Entonces, 11, el autor explica, pues si cree que ellos no van a hacer la decisión incorrecta, ¿por qué esas amenazas tan serias? Y él dice, pues porque deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia para ir logrando plena certidumbre de la esperanza hasta el final. Entonces, entienden aquí que deseamos es yo deseamos. Estoy enseñando Génesis, y algunos me preguntan cuando dice hagamos hombres al hombre a nuestra imagen, ¿esa es la Trinidad? Pues aquí está hablando de 3 personas. No, el autor habla como Dios habló en el Génesis 1 y dice deseamos. Esta es una convención, es algo que hacemos en español, algo que hacían en el hebreo del Antiguo Testamento y el griego del Nuevo. Deseamos es una manera que más cortés o más humilde de decir lo que yo deseo. Que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia para ir logrando plena certidumbre de la esperanza hasta el final. Ahora, aquí sí vemos que el autor piensa distinto a nosotros, y yo he buscado aprender de él, porque aquí la certidumbre no viene al principio del camino, sino al final. Pero sí podemos tener una certidumbre creciente. Otra vez, cuando hablamos, la salvación no se pierde, es una regla. Y no se trata de una regla que podamos blandir ante Dios y decir tienes que cumplir la regla. Es más bien la seguridad personal. Y el autor de Hebreos entiende que el seguimiento de Cristo, la justificación, la santificación, la salvación, la reconciliación es un camino. No es algo que puedas hacer durante una estrofa del himno final en un culto y ya está hecho. Es algo que tienes que hacer con toda tu vida. Entonces necesitamos la misma diligencia que hemos mostrado antes y que ellos mostraron antes para seguir logrando plena certidumbre de la esperanza hasta el final. Hasta el final. Entonces, Dios obra hasta el final. Allí está nuestra confianza. A fin de que no sean perezosos. Acuérdense que él había usado esa misma palabra en el versículo 5:11. Y de hecho yo creo que aquí es una inclusión.
a ustedes han llegado a ser tardos para huir o perezosos para huir. Es la misma palabra en 6:12, perdón. A fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, hablando de Abraham heredó la promesa, recibió el cumplimiento de la promesa, no simplemente porque salió de su tierra, sino porque salió y luego siguió fiel a Dios. Tenía una fe paciente o perseverante. De hecho, aquí fe y paciencia es un endiadis. No está hablando de dos calidades, está hablando de una fe que es persistente, porque paciencia aquí es mejor traducido perseverancia. No es la idea de tener paciencia con una persona difícil, ni siquiera tener paciencia con una situación difícil. Tiene que, bueno, más la situación, porque es persistir a pesar de la presión para ceder. Entonces, una fe, pues él dice imitadores. Tal vez ya esté pensando en el capítulo 11. Otros han mostrado una fe que persistía en los tiempos difíciles. Y Dios quiere que nosotros tengamos eso. Y el autor dice, este es mi propósito, en exhortarles, en advertirles que ustedes tengan esa fe paciente, fe persistente, mejor dicho. Aquí sí es la raíz de perseveraremos, como yo mencioné al principio. Entonces, da otro ejemplo, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con bendición y te multiplicaré en gran manera. Y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa. ¿De dónde viene la cita? Aquí, pues, ambas citas son del mismo lugar en Génesis. Juró por sí mismo, o Dios juró, no leímos por sí mismo en Génesis, y de cierto te bendeciré, ciertamente te bendeciré y te multiplicaré. ¿Dónde encontramos esas palabras en la historia de Abraham? Génesis 12, ¿no? Génesis, Daniel, ¿qué capítulo? Capítulo 12, versículo 1 al 3. Ok, estás equivocado, pero pensando bien. ¿No tienes una nota en tu Biblia? Yo ¿Con la tengo el referencia? Génesis 22, Génesis 22. 16. Génesis 22. ¿Por qué Daniel dijo Génesis 12? ¿Qué es lo que pasa en Génesis 12? ¿Alguien sabe? Daniel, a lo mejor tú sabes. Pues es cuando Dios llama a Abraham, ¿no? Que salga y le da la promesa de bendecirle. Dios llama y Abraham sale para la tierra donde Dios le mande. ¿Qué es lo que pasa en el capítulo 22? Ustedes podrían buscarlo, pero es el sacrificio de Isaac. Abraham ofrece a Isaac, está al punto de matarlo cuando Dios lo para y dice, ahora sé que si eres fiel a mí, y pronuncie el juramento. Si no me acuerdo mal, Dios ha dado la promesa en el capítulo 12 y repite la promesa en el capítulo 15, en el capítulo 17, pero es en el capítulo 22 que Dios jura que va a bendecir. Y
Entonces, pues aquí está la ilustración. Dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, y Daniel estaba pensando bien, eso es Génesis 12, pero luego cita al Génesis 22. O sea, lo que está diciendo es que no fue suficiente que Abraham fuera fiel en el capítulo 12. Tenía que seguir siendo fiel, obedeciendo a Dios en el capítulo 22. Por eso dice 15, así, esperando con suma perseverancia. Aquí no es tanto tener paciencia hasta que Dios cumpla, sino perseverar. Y así alcanzó la promesa. Y noten, cuando dice alcanzó la promesa, podríamos pensar, bueno, alcanzó la promesa en el capítulo 21, porque en el capítulo 21 nace Isaac. Pero aún cuando aparentemente Abraham había alcanzado la promesa, tenía que seguir fiel, seguir obediente. Entonces, una excelente ilustración para nosotros en la Biblia que corrige nuestra idea. Y otra vez hemos hablado del evangelismo. Muchas veces damos la impresión en una campaña, en una predicación evangelística. Aquí toma unos segundos y haz una decisión que determine tu estado eterno. Pero vemos que ese sí usa la Biblia, pero usa mal a la Biblia. Porque aquí podemos ver en Hebreos que hace falta perseverancia. Una fe que no persevera no es una fe genuina. Y pues volviendo al versículo 6, si finalmente decides por la sinagoga renunciando a Cristo, entonces tu fe no fue verdadera. Y el autor ya está diciendo, pero yo sé que van a decidir seguir a Cristo porque su fe sí es genuino. Es otra cosa que he procurado aprender, ese optimismo, porque identifiqué en mí una tendencia a criticar y condenar a las personas, a hablarles como malos y no apelando a esa sinceridad que Dios ha puesto en ellos. Entonces, pues 16 y 17, él examina esta idea de juramento. Los hombres juran por el que es mayor que ellos, y para ellos el juramento para confirmación pone fin a todas las controversias. Entonces, yo entiendo que la idea aquí es que hace falta un juramento entre hombres, porque como hombres somos capaces de mentir. Así que no es sabio no aceptar nuestra promesa, sino exigir que la promesa se confirme con juramento. Y el juramento, la idea del juramento aquí es que estás jurando por Dios y la idea es que Dios me castigue si no cumplo o si no estoy diciendo la verdad. Pero eso no se aplica a Dios. Dios no puede jurar por un poder superior a él, porque no existe. Segundo, no tiene necesidad de jurar porque nunca miente. Si Dios dice que lo va a hacer, lo va a hacer. No es necesario considerar cuándo Dios vaya a cumplir su promesa y cuándo no, porque siempre va a cumplir. Entonces, pues la pregunta surge, ¿por qué jura si no es necesario? 17, ¿por qué? Por esto, Dios queriendo demostrar de modo convincente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su consejo, la garantizó con juramento. Entonces, Dios no toma juramento por su debilidad, sino por nuestra debilidad. Así, para que Dios vaya más allá que lo lógico, para
animarnos y darnos una base para creer. Y pues noten, eso implica que creer no es fácil. Otra vez, eso es lo que predicamos. Es muy fácil. Nada más di esta oración y todo estará arreglado. Eso no es cierto. Somos llamados a una fe que persiste, que persevere. Entonces, ¿para qué? 18. Por dos cosas inmutables. La promesa y el juramento. En las cuales es imposible que Dios mienta. La promesa de Dios no puede ser mentira. Y el juramento de Dios no puede ser mentira. Entonces, doble seguridad. Aquí noten que sí estamos hablando de la seguridad como la Biblia trata. Así, para que tengamos un fortísimo estímulo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta por delante. Entonces, creo que puesta por delante, noten otra vez, no es exactamente lógico, porque él no está diciendo simplemente la esperanza que estaba delante de nosotros, sino la esperanza que sigue estando delante de nosotros. Entonces tenemos que extender la mano una y otra vez para asirnos de esa esperanza. Y así, pues cuando no alcanza la mano, tengo que avanzar. Es un peregrinaje. Entonces, tenemos la esperanza como ancla de la vida segura y firme. Entonces, es como un ancla, seguridad, el ancla da seguridad. ¿Cómo funciona un ancla? Un ancla. Llevan a un ancla en un barco, ¿verdad? Pero cuando el ancla está en el barco no sirve para nada, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer con el ancla para que funcione? Orlando, echarla. Necesariamente soltarla, echarla para que toque tierra y el barco se pueda mantener firme. Ok. ¿Y hasta dónde tenemos que echarla? Hasta que toque tierra. Exacto, para abajo, al fondo. Al fondo, sí. Pero mira lo que dice el autor aquí. Primero habla de un ancla. Y sí entendemos la seguridad. Si el ancla está allí, la barca no se va a mover. A moverse a otro lado. Acuérdense, el autor usaba la misma figura en el capítulo 2. Pero aquí nuestra ancla penetra hasta aún dentro del velo. ¿Cuál velo? El que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Exacto. Y para nosotros, ¿dónde está este velo? ¿Qué estaba en el lugar santísimo? ¿Qué representaba? La presencia del Señor. Exacto. Entonces, nuestro ancla no se echa abajo, no queda atrás para que nosotros no nos movemos. Nuestra ancla va para arriba y para adelante, porque la presencia de Dios está arriba de nosotros en el sentido, pues hablamos del cielo, porque está arriba de nosotros, pero también la presencia de Dios es nuestra meta. Para allá vamos. Entonces el ancla no está impidiendo el movimiento, sino jalándonos hacia el destino. Me fascina. He pasado mucho tiempo meditando en esta idea y esta combinación brillante de ideas. Nuestra seguridad, nuestra ancla no está
en mantenernos donde estamos. Está en avanzar. Y eso me ha dado mucho consuelo en la interpretación de la Biblia y en la teología. La teología de ayer, de los padres que nos enseñaron nuestros antepasados, es una buena base. Pero Dios quiere que nosotros pensemos en eso, no simplemente que dejemos de pensar porque otros ya pensaron. Tenemos que estar avanzando en la doctrina, en el servicio, en todo aspecto de nuestra relación con Cristo. Entonces, penetra aún dentro del velo donde entró Jesús. Entonces, pues resulta quien está jalándonos hacia la vela, hacia el velo, es Jesús, quien entró por nosotros como precursor. Él fue antes de nosotros para que nosotros también entremos. Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, sacerdote para siempre, según el orden, sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo había dicho en 5:10, en el 4:15 habla de sumo sacerdote, pero no dice Melquisedec. Pero déjeme ver. Sí, lo que yo estoy buscando es en 1:4, la segunda cita en este versículo viene de sí, es en 1:3. Siéntate a mi diestra. Jesús se sentó a la diestra de la majestad. Entonces, pues, discúlpenme, estaba tratando de fijarme en eso. Pero lo que quiero decir es que aquí hay dos citas del Salmo 110. Uno fue citado por Jesús. Jesús pregunta, ¿se acuerdan? Marcos 11 y paralelos, ¿de quién es hijo el Mesías? Y dicen, pues, de David. Y dice él, pues, entonces, ¿por qué David llama al Mesías su Señor? Y cita Salmo 110:1. El Señor, Yahvé, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Pero ese mismo Salmo habla de ese mismo Mesías en el versículo 4 y tenemos esta cita, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Si me acuerdo bien, sí, tenemos la cita en 7:17. La palabra sumo, que para el autor es un prefijo, es añadidura del autor. Pero sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec es parte de este Salmo 110, que todos los cristianos y aún los judíos reconocen que habla del Mesías. Pero parece que ningún cristiano antes de según lo que nosotros conocemos, nadie ha aplicado a Jesús el versículo 4. Y esto es lo que el autor ahora va a hacer en el capítulo 7. Entonces sigue hablando de sacerdote, como mencioné en 5:10. Jesús fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero en el 11 él dice, voy a hablar de eso, pero primero tengo que tratar la pereza de ustedes. Y ya ha tratado la pereza y regresa a eso. Entonces agárrense bien, pon tus anclas para que no te caigas del barco.
porque vamos a ver qué dice de eso. Entonces, 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Asimismo, le dio a Abraham lo diezmo de todo. Ven aquí, pues esta es una cita, unas palabras. Asimismo, la palabra viene de el autor. Pero ¿de dónde viene esta cita en 7:1 y 2? Bienvenido, Gabriel. En mi Biblia yo tengo como referencia Génesis 14, 17 al 20. Ok. Génesis 14, 3 versículos ahí, 17 a 24 versículos. Melquisedec en el Antiguo Testamento se menciona en esos 4 versículos. Una pequeña parte de Génesis capítulo 14 y en Salmo 110, versículo 4. Son las únicas menciones de él. Y el autor de Hebreos está tratando a ambos aquí. Entonces, en 2b, él comienza a explicar, pues, según su entendimiento, qué significa esta historia, o más bien la descripción de Melquisedec. En primer lugar, Melquisedec quiere decir rey Melch o Melech de Melqui, el estado constructo, y Tzedek es justicia. Entonces, Melquisedec es rey de justicia. También era rey de Salem. Pueden leer esas palabras en Génesis y aquí en 7:1. Y Salem quiere decir paz. Entonces, rey de paz. Ahora, lo siguiente es un poco más difícil. Sin padre ni madre de genealogía, no tiene principio de días y ni fin de vida. Entonces, ¿de dónde el autor saca esos datos? ¿Dónde encuentra él que el Melquisedec no tenía padre ni madre? Y si no tiene padre y madre, pues automáticamente no tiene genealogía. Y no tiene padre porque no nació. No tiene fin de vida porque no murió. Pues ¿de dónde saca todo eso? ¿Alguien quiere atreverse a contestar? Parece que no. Hermano, ¿será porque Génesis no lo dice? Exacto. Faltan estos datos en Génesis. Entonces, un principio de la interpretación, la hermenéutica de los judíos, especialmente los rabíes, en el primer siglo, antes y después, pero en esa era, de hecho, lo decían de esta forma: lo que la escritura no menciona no existe. Ahora, eso no es un principio ontológico, o sea, no está diciendo literalmente, si no estás en la Biblia, no existes. Si México no se menciona en la Biblia, no existe. No está diciendo eso. Es un principio más bien epistemológico, es de interpretación. Entonces, lo que los arabíes están diciendo es que la omisión de una mención es también tiene significado, tiene importancia. Ahora, y nosotros reflexionamos desde fuera y decimos, pues hay muchas cosas que se omiten, pero eso no quiere decir que no son importantes. Pero como se aplica aquí, o sea, ese principio se puede usar mal, igual que nuestros principios de hermenéutica. Pero cuando pensamos en Génesis, pues piensen en la introducción de Abraham. En el capítulo 11, la primera vez que se menciona a Abraham, hay una genealogía. Y en cada genealogía
una persona nace, vive ciertos años, se menciona quién es su primogénito y vivió años más. Ahora, en el capítulo 11 no dice y murió, pero esa misma forma encontramos en el capítulo 5. Y en el capítulo 5, en cada generación, el fin de la generación es y murió, y murió, y murió. Entonces, y otro factor que el autor yo creo que descubría o sabía. En Génesis, todos los que están en el camino de Dios están en genealogías. Ahora, no todos los que están en las genealogías sean seguidores del Dios, obedientes a Dios. Pero los obedientes, los que son la línea, pues Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, todos estos salen en una genealogía. Y porque salen en una genealogía, podemos entender que cada uno de ellos nació, murió y tenía padres y pues aparece en una genealogía. Entonces, sí, más que todo, tiene genealogía. Pero este Melquisedec reconoce que es su propio Dios quien dio la victoria a Abraham y por lo tanto bendice a Abraham y recibe el diezmo. Entonces, él es único desde nuestra perspectiva. Yo no estoy diciendo que el autor ni los judíos pensaran así, pero para reconciliar con nuestra manera de pensar, Melquisedec es en Génesis el único seguidor del verdadero Dios que aparece sin genealogía, sin padre, sin madre, que no se menciona su nacimiento ni su muerte. Entonces, pues todo eso, aquí está el punto. ¿Por qué el autor dice todo eso? 3b, en esto se asemeja al Hijo de Dios, en que permanece sacerdote para siempre. Entonces, en cuanto a Melquisedec, la interpretación del autor es simple, es algo, pues es una implicación de lo que se escribe. Pero en el caso de Jesús, entendemos que ese no es un decir, es la neta verdad y es la verdad eterna. Y el autor aquí está atando en 3b y vemos, él no está diciendo eso porque es una regla hermenéutica. Él se justifica en interpretar así a Melquisedec precisamente porque Melquisedec aparece de nuevo en Salmo 110:4. Entonces, él está diciendo que Salmo 110:4, cuando dice sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, lo que quiere decir es que el nuevo sacerdote, esperado en los últimos tiempos, tendrá estas mismas características. Y otra vez, en el cumplimiento no va a ser un decir. Yo creo que el autor entendía y sus lectores entendían que Melquisedec sí tenía padre, sí tenía madre, sí nació y sí murió. Pero la revelación de la Biblia apunta a uno que primero viendo a Salmo 110:4, por medio de lo que sucede en Cristo, y luego viendo a Génesis por medio del Salmo, podemos ver aquí que esas cosas tienen un significado que no se imaginaba antes. ¿Ok? Entonces, finalmente, han escuchado, Melquisedec es Jesús tratando con Abraham. Este es un malentendido.
Eso es hermenéutica de policía corrupto. Es en lugar de considerar lo que nos está diciendo el contexto, la escritura, nosotros usamos nuestra lógica para descubrir algo que no está en la escritura. Y eso tiene que ser un error. Entonces, yo no creo que la Biblia diga que Jesús es semejante a Jesús o que el Hijo de Dios es semejante al Hijo de Dios. Y si interpretamos Hebreos 7 en esa manera, eso es precisamente lo que 3 está diciendo, que Jesús se asemeja a Jesús mismo. Pues esa es una tontería, eso no es una revelación de Dios. Entonces, él ahora lo va a aplicar y podemos ver aquí otra vez, es la cuestión de la superioridad. Jesús es superior a los ángeles que trajeron la ley, es superior a Moisés, quien recibió la ley, y ahora es superior a los sacerdotes. Y aquí pues ya estamos en el centro del asunto, porque al salir de la sinagoga, no pueden recibir el beneficio de los sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén. Entonces, miren pues cuán grande fue aquel a quien el patriarca Abraham le dio diezmos del botín. Ciertamente, a aquellos descendientes de Leví que han recibido el sacerdocio tienen según la ley mandamiento de recibir los diezmos del pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Sus hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Ahora, se puede perder en estos versículos. Podemos ver que la lógica del autor es muy compleja y no es fácil seguirle, como él dijo en 5:11. Difícil de explicar. Entonces tenemos que leer con cuidado y considerar, pero su argumento es, pues él va a decir 7, indiscutiblemente el que es menor es bendecido por el mayor. Y pues 8, la implicación allí es que el mayor recibe los diezmos y da la bendición. Y aquí Melquisedec está recibiendo los diezmos y dando la bendición. Entonces, pues él argumenta en este versículo 9 que Leví da diezmos a Melquisedec. Porque Leví, cuando Abraham da los diezmos, Leví no ha nacido y por lo tanto todavía está en su padre. Pues Abraham es su bisabuelo, pero no ha salido Isaac ni ningún descendiente de Isaac. Entonces, entonces él está confirmando o explicando qué dice Salmo 110:4. ¿Por qué va a haber un sacerdote no según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec? Y él dice, pues está hablando de un sacerdote mayor, porque es el que bendice a Abraham y es el que recibe los diezmos. Ambos actos indican que el superior aquí es Melquisedec. Ahora, en mi interpretación de Génesis 14, yo no saco esas conclusiones, pero el autor sí está usando la hermenéutica que él había aprendido en la sinagoga. Y pueden ver, la conclusión es, si no puedes seguir a Jesús y seguir en ese sistema definido por la ley, los sacerdotes levíticos, etc.,
entonces tienes que seguir a Jesús. Tienes que ir con el que es mayor. Entonces, 8. Aquí, hombres que mueren reciben los diezmos, o sea, en la ley. Los sacerdotes levíticos reciben los diezmos y ellos son personas que mueren. Mientras que allí en Melquisedec lo recibe aquel acerca de quien se ha dado testimonio de que vive. ¿Quién dio testimonio de que vive? El autor está pensando Dios. Acuérdense de eso cuando lleguemos al capítulo 11. Testimonio en Hebreos es el testimonio que Dios da en su palabra. Entonces, en Génesis, Dios dice que fulano, mengano y perengano murieron, pero no dice que murió Melquisedec. Entonces, no es nuestra manera de razonar, pero podemos entender cómo el autor puede sacar la conclusión. Un sacerdote, según el orden de Melquisedec, no muere. Y los cristianos saben, pues este es Jesús. ¿Ok? 9, Leví estaba en el cuerpo de su padre, literalmente en sus caderas, o no me acuerdo exactamente la palabra allí. ¿Alguien tiene en el versículo 10? Estaba en sus lomos. Lomos, sí, es la palabra que estoy buscando, lomos. Cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, dice, el que está dando diezmos a Melquisedec es, entre otros, Leví. ¿Ok? Entonces, pues hago una pausa ahí también, porque no son muchos versículos, pero sí hay mucho contenido aquí. ¿Quién tiene un comentario, una pregunta, busca una aclaración o un diálogo? Entonces, el hablar de Melquisedec en Génesis, podremos hablar que es un sacerdote aparte de Cristo y que se toma como figura en Hebreos. Sí. Pero quiero enfatizar, el autor no está basándose en Génesis, se está basando en Salmo 110:4. Entonces, él usa el principio. Lo que no se menciona en la escritura no existe, pero lo está usando no para sacar cualquier conclusión que quiera, sino para entender a la persona que los cristianos ya han reconocido es la persona mentada en Salmo 110. Y allí encontramos el nombre Melquisedec. ¿Ok? Sí, Joel. Sí, perdón. Bueno, es que ve que hizo la pregunta de quién era Melquisedec y por qué no se hablaba de él y lo comparábamos con Cristo. Bueno, ahorita ya analizando, estoy viendo, la respuesta ya está aquí, como dice nuestro hermano Gabriel también, en el versículo 6, bueno, yo lo marqué así, no sé si está bien, para mí fue la respuesta, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos. Entonces, digo, aquí el autor está diciendo, no es Jesús, sino es un sumo sacerdote del cual no se contó la genealogía de él. No sé si, bueno, yo lo entendí así, Sí. lo guardé así, como una respuesta a que cuando nos digan, Melquisedec es Jesús, pues no, aquí el autor lo está diciendo, no fue contada. Sí. Ya es más claro esto. Sí, yo bronqué ese versículo, pero sí está hablando en primer lugar a Jesús. Sí, O sea, una sombra. Aquí vamos a pensemos, nos ayuda a imaginar cuáles fueron los argumentos que los recipientes, los destinatarios recibían en la sinagoga.
cuando la gente se dio cuenta que estos miembros de la sinagoga estaban contemplando salir de la sinagoga en lugar de confesar la nueva confesión de fe, Jesús no es el Mesías. Ellos dicen, pero es que al salir de la sinagoga ya estás abandonando la ley y no puedes tener los beneficios de la ley, que son principalmente los beneficios de los sacerdotes. Y esos cristianos no tienen sacerdotes. Y Hebreos dice, sí tenemos sacerdote, pero no es un sacerdote de Levítico, de Éxodo, es un sacerdote de Salmo 110:4. Entonces, sí, otra vez en el versículo 7, la genealogía es el punto de contacto, como también en el versículo, el versículo 3. Melquisedec no aparece en ninguna genealogía y Jesús, ahora en el caso de Jesús, Jesús no aparece en la genealogía de Leví, porque es de la tribu de Judá. Entonces, él está, yo creo que está anticipando, yo creo que sus lectores no han visto antes que Jesús sea nuestro sacerdote, pero el autor está anticipando la objeción. Jesús no puede ser sacerdote porque Dios dio el sacerdocio a la tribu de Leví. Entonces, él dice, pero Dios sí hizo eso, pero en el Salmo 110:4 suprimió ese requisito. Entonces, el hecho de que Jesús viene de otra tribu no lo descalifica. Es un requisito. Si Jesús fuera hijo de Leví, no podría ser el nuevo sacerdote. ¿Ven qué brillante es? Y cómo él ha de haber sido muy frustrante debatir con este autor, porque su pensamiento es muy agudo y muy sutil. Pero aquí, él no está simplemente soltándose para sacar lo que sea como una figura de Cristo. Él está haciendo todo este capítulo en base de Salmo 110:4 y tratando de entender qué es lo que Dios quería. Y para él esta es una confirmación de que Jesús es genuino, es el siguiente paso de Dios, porque se anticipa en Salmo 110:4 y vamos a ver en el capítulo 8 también en Jeremías 31. ¿Ok? Muy bien, gracias, Joel. Vamos adelante un poco aquí. Ahora bien, si fuera posible, de hecho, trata lo que estamos hablando ahora. 11. Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, porque bajo el pueblo ha recibido la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ven otra vez, muchas palabras, podemos perdernos en las palabras, pero tengan paciencia, tengan esa fe paciente que se mencionó en el capítulo 6 y lean a Hebreos una y otra vez y el capítulo 7 una y otra vez y verás lo que yo experimenté. Llegó un momento, yo no creo que fueran menos de 80, probablemente 100 lecturas, pero llegó un momento que podía pensar con el autor y sus pensamientos, no sé cómo explicarlo, pero no estaba viendo al argumento del autor desde fuera, sino desde dentro. Y no estoy diciendo que ahora siempre lo hago cuando leo Hebreos, pero sí puedes llegar a un entendimiento de cualquier parte de la Biblia, pero Hebreos es uno que es especialmente difícil y también de mucho provecho. Entonces, él está, cuando dice bajo el pueblo ha recibido la ley,
él está diciendo el sacerdocio y los sacrificios que tienen que ser hechos por un descendiente de Aarón. Esta es una parte esencial de la ley. Entonces, si se cambia el sacerdocio, pues se tiene que cambiar todo. No simplemente sustituir el mismo sistema a otro sacerdote. Este es el argumento aquí. Entonces, ¿por qué hay necesidad? ¿Cómo sabe el autor que hay necesidad de un sacerdote según el orden de Melquisedec? Pues porque el Salmo lo dice. Él no está basándose en su lógica, está basándose en la palabra de Dios. Entonces, 12, porque de haber cambio de sacerdocio es necesario que también se haga cambio de la ley. Este es lo que yo acabo de exponer. Pues aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Este último, en el versículo 13, puede ser una cita de los oponentes. Los que dicen, no, tienes que quedarte en la sinagoga. ¿Cómo es que sigues allí? Estás siguiendo, pues, o tal vez el autor anticipando, si Jesús es el sacerdote que sustituye, dicen otra tribu, que Jesús es de otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Y otra vez, esto no es un problema, es un requisito. 14, porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio. ¿Ven? Moisés no, pero Salmo 110 sí, porque en el Salmo 110, pues originalmente el Salmo era, el tema de ese tema era el rey que Dios ha puesto en Judá. Y ese rey es un hijo de David, y David es de la tribu de Judá. Entonces, pues los cristianos sabían que Jesús era de esa tribu, pero el autor está enfatizando David también. Entonces, vers 15, esto es aún más evidente si otro sacerdote se levanta a semejanza de Melquisedec, quien no ha sido constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Tomemos primero lo segundo. Ven, una vida indestructible es porque el Salmo dice en el versículo 17, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, el nuevo sacerdote tiene que ser un sacerdote permanente. Por eso el autor ha arguido que Melquisedec fue un sacerdote permanente. Repito, yo estoy convencido que el autor mismo sabía y sus lectores sabían que eso no fue cierto como historia, pero sí es una lección que se puede sacar del texto de la Biblia como la tenían y como nosotros la tenemos. Pero noten lo primero, constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal. Entonces, examinemos eso. Y aquí es importante que entendamos que el autor añade a Salmo 114 la palabra sumo o el prefijo para él. No es simplemente un sacerdote, sino un sumo sacerdote. Uno llega a ser sacerdote en cierto sentido por su nacimiento. Pero ¿cómo llega a ser sumo sacerdote? ¿Saben ustedes cuál fue el sexenio, por decir, del sumo sacerdote según la ley? ¿Cuánto tiempo sirvió un sumo sacerdote?
¿Saben? Hasta la muerte. Uno es designado sumo sacerdote y tiene ese puesto hasta que muera. ¿Y qué pasa cuando muere? Sí saben eso, ¿verdad? Quedan sin sumo sacerdote. ¿Quién toma el lugar del sumo sacerdote que murió? Otro. ¿Quién? No sé. ¿No saben? Yo tengo una duda aún respecto a tu elección, hermano Garrett. Déjenos terminar aquí, Daniel. Su hijo. Entonces, el autor está viendo aquí el sistema del Antiguo Testamento, desde Aarón hasta el día en que el autor está hablando. En cada generación o cada 15, 10 años, uno es puesto como sumo sacerdote con un recuerdo que es mortal, que no va a durar para siempre, porque él recibe el puesto porque su hijo, su padre, perdón, murió. Entonces, hijo de tigre, pintito. O sea, el padre murió, el hijo se va a morir. Entonces el autor está viendo aquí, esta es una deficiencia. Ese no puede ser el plan eterno de Dios. Que tengamos, pues cada vez que hay una muerte, Dios suple otro sacerdote, pero es otro sacerdote mortal. Entonces es un sistema de muerte, no de vida. Ese es el argumento del autor en el versículo 16. Ahora, Daniel, adelante. Tenía la duda respecto a la elección del sumo sacerdote. Es decir, bueno, si tiene dos hijos, el mayor, el primogénito, ocupa y así Sí. posteriormente, por Sí. la cuestión porque aplica a Jesús el asunto de que él fue elegido, ¿no? Pero en el caso por Jesús, por Dios, Dios elige a Jesús para que sea sumo sacerdote, ¿no? Así es. Sí, en el capítulo 5, quieres decir. Y sí, en el capítulo 5, él cita al Salmo 114 en el versículo 6, precisamente con el sentido que tú le estás dando, que Dios designó. Ahora, aquí, en ese sentido, el autor no desarrolla eso porque ofuscaría su argumento. Pero en ese sentido, Jesús es como Aarón. Aarón no llegó a ser sumo sacerdote porque muriera su papá, sino porque Dios lo nombró. Entonces lo pone en el capítulo 5. Y la comparación es con Aarón. Pero en el capítulo 7, él quiere dar otra lección. ¿Ok? Daniel también escribe, no sé de dónde lo sacó, pero lo admiro porque lo hizo bien. Estás hablando del argumento del autor, ¿verdad, Daniel? Sí, hermano, respecto Sí. de dónde sacó la cuestión de Melquisedec en cuestión de Jesús. ¿De qué de Jesús? ¿Dónde sacó la información de que no tenía descendiente o no tenía, Ok. que no tenía padre? Sí, y obviamente Jesús tenía, bueno, Jesús no tuvo descendientes, pero sí tenía madre. Pero el Hijo de Dios, pues por eso en el versículo 3 no dice Jesús, dice el Hijo de Dios. Como Hijo de Dios, nunca tuvo madre. Adquirió una madre cuando entró en la encarnación, pero no tenía una madre para su... y yo creo que lo saca principalmente de esta palabra para siempre en Salmo 110. Para siempre implica eso, sin madre, sin padre, sin genealogía. ¿Ok?
te felicito, Daniel. Todos debemos admirarnos, pero les digo, no van a tener el entendimiento de Hebreos para admirarte simplemente por nuestro estudio, sino que te invito a seguir considerando Hebreos, a buscar otro comentario. Bruce es excelente, la traducción es un poco deficiente, pero sus pensamientos son excelentes. Y los católicos tienen buenos comentarios. Sigan, ojalá que ustedes tengan la bendición que yo he tenido. Pues repito, escribir un comentario sobre Hebreos quiere decir que durante más o menos un año, no me acuerdo, probablemente un poco más, diariamente yo estaba en Hebreos, escuchando lo que otros dicen de Hebreos, leyendo de nuevo Hebreos. Y sigue siendo eso una bendición para mi vida. También Daniel escribe, el autor junta tanto el papel de rey y sacerdote en Jesús, cuando entiendo que eso en un principio no era algo usual. Daniel no lo he mencionado, pero yo creo que ese es lo que el autor de el salmista, el autor del Salmo 110, fue el primero en ver eso. Lo que sí vemos es que en Israel era prohibido, el sacerdote no puede ser rey y el rey no puede ser sacerdote. Nos acordamos que Ezequías se atrevió a hacer un sacrificio y Dios le pagó con la lepra y el resto de su vida era leproso. Entonces, pues, creo que el salmista conoce esa historia, sabe la diferencia, pero por alguna razón él está pensando en una figura que es el rey y también el sacerdote. ¿De dónde sacó eso? No estoy muy seguro, pero obviamente fue Dios que lo reveló. Y el salmista, por lo tanto, piensa en Melquisedec, porque Melquisedec es una figura que conoce a Dios y recibe la bendición de Dios, pero es tanto rey como sacerdote. ¿Ok? Pues ya se acabó el tiempo. ¿Hasta dónde llegamos aquí? Sí, el 16 y 17, creo que ya lo hemos dicho. Pues de él se da este testimonio y cita de nuevo. Él pone aquí de nuevo el Salmo 110:4 en el versículo 17, porque eso es lo que está interpretando en el versículo 16, especialmente la palabra para siempre. Pero inmediatamente antes, en 13 y 14, ha tratado que no es sacerdote de la tribu de Leví, no es descendiente de Aarón. Entonces, pues el autor, el salmista probablemente está diciendo, pues tampoco lo fue Melquisedec. ¿Ok? Muy bien, entonces pues comenzamos dentro de 8 días en el versículo 8, 10 y 8. Sigan pues hoy creo que ha sido un poco pesada la clase porque vimos la cuestión de la seguridad de la salvación y el capítulo 6 no es fácil. Bueno, esa parte 4 a 6 no es muy fácil. No se olviden que el resto del capítulo está muy claro y muy, nos alienta muchísimo. Y luego definitivamente el asunto de Melquisedec no es fácil. Un problema es nuestra tendencia de ver a Jesús en toda la Biblia, que es correcto, pero verlo de una manera incorrecta. Génesis sí apunta hacia Jesús, pero Génesis no narra una visita anterior de Jesús a la tierra. Jesús no es un avatar de Dios que aparezca
en varios momentos de la historia. Jesús es el colmo del plan de Dios que apareció al final de la historia. Entonces, decir que Melquisedec es Jesús, pues nos llama la atención, nos atrae nuestra curiosidad, pero es una desviación del verdadero mensaje. Entonces, como hemos visto, su manera de razonar es muy ajeno para nosotros, muy ajena a nosotros. Pero para los judíos de su día, eso sería mucho más entendible. ¿Algo más?